Buenos días, Iglesia. Es un placer volver a poder compartir el devocional del día lunes, hoy con todos ustedes. El título que le puse a este devocional es Una luz de esperanza. Y el pasaje que vamos a meditar es el de Segunda Reyes, capítulo 25, versículo 18 al 30. Esta es la última sección de Segunda Reyes. Vemos acá que el juicio inminente de Dios cae sobre Judá y Jerusalén, su capital, cae definitivamente en manos de los babilonios. Ellos saquean, destruyen las estructuras principales como el templo, que era el centro de la identidad de Israel, y también el muro de Jerusalén es destruido, que era la estructura que protegía la ciudad santa de Dios. Ahora, claramente Dios abandonó su templo y abandonó a la ciudad. Por lo tanto, esta queda a merced del imperio de turno, los babilonios que avanzan con Nabucodonosor como rey. Ellos terminan destruyéndolo todo y llevando muchísimas personas al exilio. Ahora, la palabra parece ser clara. En el capítulo 24, el capítulo anterior a este, vemos en el versículo 20 que dice que ciertamente el furor del Señor estaba contra Jerusalén y Judá, hasta que los echó de su presencia. Ahora, ¿cómo es vivir bajo el furor de Dios o lejos de la presencia de Dios? Lo primero que vemos es que la ira de Dios es estar completamente lejos de Él y vivir escapando, básicamente. Dios ya había decretado que su ira se desataría con los infieles. En el versículo 8 al 10 de este capítulo 25 ya vemos a Babilonia destruir por completo Jerusalén con dos estructuras simbólicas. Vemos en el versículo 8 que dice: el séptimo día del mes quinto del año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, servidor del rey de Babilonia. El versículo 9 dice que incendió la casa del Señor, la casa del rey y todas las casas de Jerusalén. Incendió todo edificio grande. El versículo 10 dice que todo el ejército de los caldeos que estaban con la capital de la guardia demolió los muros alrededor de Jerusalén. Esto está en Segunda Reyes, justo unos versículos antes del pasaje que nos toca a nosotros. Y vemos hoy que Judá, yendo a la cautividad a Babilonia, es diezmada, ¿no? Ya que el resto, algunos van a Babilonia y el resto toman un camino más sombrío, que es escapar a Egipto, a la tierra donde antes Israel había sido esclava. De las 12 tribus de Israel, las 10 tribus que permanecieron en el norte fueron destruidas y dispersadas por todo el reino de Asiria en el año 721 a.C. Las otras tribus restantes, la de Judá, Benjamín y un remanente de Leví, cayeron en el 586 a.C., dispersándose por Babilonia y Egipto y hasta dónde sabe quién, ¿no? Israel parece caer en la absoluta oscuridad que eligió al buscar a otros dioses y no al Dios verdadero. Pero la pregunta que todos hicieron en ese entonces, me imagino, es que si Dios cumplió su palabra respecto al castigo, al juicio que recibiría Israel por romper con su pacto, entonces Dios cumpliría también su promesa de que nunca falte un descendiente de David en el trono. Para todos los judíos que vieron la desolación de su pueblo a mano de los babilonios y la dispersión del pueblo por diferentes partes del mundo, el reinado de David ya parecía desaparecer para siempre. Sin embargo, el libro de Segunda Reyes termina contando lo siguiente. Vemos en el versículo 27 al 30 que dice que aconteció el 27 del mes duodécimo del año 37 de la cautividad de Joaquín, rey de Judá, que Evil-Merodac, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, indultó a Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel. Habló con Joaquín amigablemente y puso su sitial más alto que los sitiales de los reyes que estaban con él en Babilonia. Cambió su ropa de prisión y Joaquín comía en la presencia del rey siempre, todos los días de su vida. En cuanto a su ración, le fue dada una ración continua de parte del rey, cada casa en su día, todos los días de su vida. Ahora, nunca se habla de la muerte de Joaquín. Obviamente esto está implícito, pero al contrario se ve una luz de esperanza, ya que este rey, el último de la dinastía de David, es indultado, restaurado y mantenido con vida en la corte del rey de Babilonia.
La dinastía de David no termina muriendo, sino que sigue. Y saltando hasta Mateo capítulo 1, vemos que el evangelista retoma el linaje de David y muestra cómo llega a Jesucristo. Como dice un comentarista, por la gracia de Dios no estamos cegados por el pecado ni perdidos en el exilio espiritual. No, estamos seguros en la ciudad de Dios, bajo la fuerte protección del Hijo real de David, nuestro Salvador, Jesucristo. Que viva el Rey. ¿Cómo esto se aplica a nuestras vidas? Nuestra identidad hoy está sobre la base del reinado de Jesucristo. Si nosotros somos cristianos, esto es una verdad. Él es el que hace que su pueblo permanezca de pie, y porque su obra alcanzó para pagar el precio del exilio y la separación constante de Dios. Cuando nosotros vemos nuestro fracaso rotundo frente a la ley de Dios y nos vemos quebrantando el pacto, Dios, en su increíble gracia, ya preparó el plan de salvación para que nosotros podamos ser cumplidores, no por nuestro mérito, sino por el mérito del Rey eterno, de Cristo Jesús. Cada día que nosotros vivimos sin Dios es un día más en el exilio, lejos de su presencia. Pero Dios cumplió su promesa de traer al Rey eterno de la dinastía de David para que su pueblo fuese restablecido por la obra de Cristo Jesús en la cruz. Cristo sufrió nuestro exilio en la cruz y por eso nuestra confianza tiene que estar solamente en Él. Como cristianos hoy, nosotros ya no vivimos más en el exilio, sino en la tierra donde está la tierna presencia del Rey eterno. Por lo tanto, nuestra identidad y por ende nuestro obrar deben estar acorde a la identidad del Rey santo y eterno. Vivimos a diarios en esa esperanza del Rey, y así vivimos en agradecimiento y en adoración al único que hizo posible nuestro rescate del exilio y de la oscuridad. Nuestra esperanza, al fin y al cabo, está en el Rey eterno, en Jesucristo. Y espero que todos ustedes hoy conmigo podamos orar y agradecer por esta esperanza que nos da Jesucristo, por la esperanza que nos ha dado Dios a través de Él, de poder volver del exilio y poder vivir en su presencia para siempre. Que Dios lo bendiga y lo llene de gracia durante toda esta semana.